felicitar con un número artístico musical a la profesora, también melendista de corazón, Jesús Chunga Pardo. Ella viene con un temita para deleitarnos a todos. Luego viene ya la participación del ponente Fernando Luján Cruz. Hoy aquí lo tenemos y nos acompaña. Invitamos entonces a nuestra docente Jesús Chunga Pardo. Nos trae un bonito tema musical para deleitarnos a todos. Reitero, por favor, el orden, la disciplina, el silencio. Como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda y deje de reír. Como el viento que me cuenta que el invierno está por venir, un mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés, como una nave que no va en vuelo. Voy a caer, oh, oh, oh. Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo. Tú me enseñaste a pensar desde actuar. La gente muy indiferente es porque la gente hoy en día no lee. La lectura transmite emociones, nos hace poner en el lugar del otro. Imagine que uno de ustedes estuviera hablando aquí y que nadie los oiga. La lectura nos lleva a un mundo de conciencia, nos humaniza. Estoy aquí para hablarles sobre mi libro, del cual algunos de ustedes ya han leído, Las lágrimas de mi madre, Entre la luz y la sombra, Cómo ha cambiado la vida, un cuento y una pena de amor. Para que ustedes puedan entender mejor mis libros son autobiográficos, ya que yo provengo de un hogar bien humilde, un hogar que muchas veces no he tenido que comer. A diferencia de ustedes, jóvenes, yo muchas veces he ido a estudiar al colegio sin uniforme. Mi padre nunca me pudo comprar un libro. No porque no querían, sino porque era muy pobre, tanto así que en mi casa muchas veces no había luz. Tenía yo que salir a estudiar con la luz del alumbrado público de la calle. Nací en un hogar donde mi padre era una persona que nunca hablaba conmigo, era una persona muy violenta, era una persona irresponsable, y muchas veces mi madre tenía que asumir ese rol de padre y madre. Desde niño fui una persona muy extraña, muy introvertido, muchas veces no podía hablar delante del público, tuve muchos problemas, tenía mi autoestima muy baja, muchas veces me encerraba en mi cuarto a llorar tratando de encontrar el porqué en mi casa no había que comer, por qué mis amigos tenían juguetes y yo no podía tener juguetes. Y créame que fui encontrando la respuesta en ese crecer, en esas preguntas que hacía. Siempre cogía mi cuaderno y escribía todas mis cosas, y estas cosas las venía escribiendo y no fueron en vano, porque hoy en día se han convertido en 15 libros del cual yo soy autor. En todos mis libros muy profundos, que hablan mucho de sociología, mucho de psicología, mucho de filosofía, como dice mi biografía, autodidacta, sociólogo, filósofo, graduado en la Universidad de la Vida. No pude ir a la universidad a estudiar literatura. La literatura me enseñó el hambre. Entre la luz y la sombra, producto de esa diferencia que había entre el ser pobre, como una chica que era millonaria de mi salón,
Lamentablemente el corazón no sabe de esa diferencia y puse mi mirada en quien no debía. Y como en la realidad no podía estar con la chica, pero lamentablemente siempre tenía que enfrentarme con la realidad, al otro día despertaba y todo ese sueño que había tenido con Maribel, la musa de mis sueños, desaparecía para tener que enfrentarme a una realidad muy dura en la cual mi padre me gritaba, mis hermanos lloraban de hambre, yo tenía que salir a trabajar. Teniendo solamente 11, 12 años, cargaba una gran responsabilidad de tener que darles de comer a mis hermanos. Muchas veces salía a vender mis pasteles, mi periódico, mi verdura, lustraba zapatos, trabajaba en todos los oficios, caminaba por la calle de mi pueblo sin zapatos, despeinado, con los mocos afuera. Nadie daba un sol por mí, ni yo mismo pensé que un día iba a poder recibir tantos logros, tantos reconocimientos, cuando a una persona que no tenía dónde caerse muerto, donde nadie daba un sol por mí. Hoy en día, gracias a Dios, he salido adelante y mucho le debo esto a la literatura, ya que en mis libros todas esas cosas que me sucedieron no sucedieron en vano, sino que fueron para formarme, para hacerme más fuerte, más humano, más sensible. Nací en Palpa, en Ica, tengo más de 30 años visitando todos los colegios de casi todo Piura. Más que un piurano conozco todo Piura, y antes visitaba los colegios de aula en aula. Muchos de acá de los profesores son testigos. Toda esa trayectoria que tengo, no solamente de aquí, sino hasta los pueblitos más alejados de Piura, los he visitado y soy un conocedor mucho de la realidad piurana, de la problemática piurana, de la idiosincrasia peruana, ya que yo soy un escritor de campo, como un receptor de todo lo que verdaderamente le sucede a la gente del diario vivir. Y todo eso lo vengo plasmando en mis libros. En el libro Las lágrimas de mi madre, que es un libro que tiene 23 ediciones ya, que ha sido llevado al teatro, que hace una semana nomás el Colegio Federico Villarreal de Talada lo ha llevado al teatro. No solamente el Colegio Federico, muchos colegios han llevado mi libro al teatro. Y si Dios quiere, el próximo año se va a hacer un cortometraje de mi libro Las lágrimas de mi madre. Que se hace visible a través de la palabra. Gracias le doy a Dios que me ha dado este don de la sabiduría para humanizar al mundo. Y constantemente estoy visitando los colegios. Hay muchos problemas en los hogares, donde hay mucha incomprensión, donde los padres no pueden conversar con los niños, ni los niños con los padres, debido a esta gran problemática que tenemos, que son los celulares, que nos está robando el tiempo que debemos dedicar a nuestra familia, y muchas veces la familia se está destruyendo. Ya no es la droga como la cocaína, la marihuana. La droga es el celular, por lo cual los jóvenes no pueden dejar el celular. Eso está trayendo muchos problemas porque lo están convirtiendo a los jóvenes en personas que ya no razonan, los robotizan, los hacen inhumanos, de tal manera que hoy en día tenemos un gran problema de valores. He podido entender a través de mi experiencia, de mi trayectoria de más de 30 años como promotor cultural, que lo único que puede salvar a este mundo es la lectura, porque la lectura humaniza, sensibiliza al ser humano. Y la gran diferencia que hay entre los países desarrollados con los países subdesarrollados es eso justamente, el conocimiento. Y el conocimiento no viene de por sí solo, porque ningún hombre nace sabiendo, sino que este conocimiento viene a través de ese vehículo maravilloso que es la lectura. Así es que, jóvenes, hay que volvernos a la lectura. Hay que dejar de ser indiferentes, insensibles. No puede ser hoy en día que en una presentación cuando se presenta un escritor, la gente más prefiera ir a ver a un payaso. Que cuando alguien tenga que comprar un libro, prefiera comprar un helado. Eso mismo habla de lo que nosotros queremos. Nosotros nos movemos más por las cosas que son morbosas, las cosas que son pragmáticas, las cosas fáciles. Y sin embargo dejamos de cumplir el compromiso, la responsabilidad de ser cada día mejores, más humanos. De nada pues sirve, joven, que aspiremos a ser doctor, ingeniero, abogado, si no tenemos valores. De nada vale llegar a la meta
si tenemos que pasar por encima de lo que más amamos? Y si al final no logramos ser felices, vivimos inútilmente. Así es que les llamo a la reflexión, jóvenes, a leer cómo es la vida, la ironía de la vida. Mi padre nunca me pudo comprar un libro, hoy vivo rodeado de miles de libros. Muchas veces yo tenía que estudiar, irme a estudiar al colegio, escapando de mi casa, porque mi padre no quería que yo estudiara con el fin que yo trabajara. Y aún faltando meses, me sacaba la diploma y llegaba con la diploma a mi casa y mi padre, en lugar de felicitarme, me castigaba porque había dejado de ir a trabajar. Lo tuve en la vida todo difícil, pero eso hizo que yo sea bien fuerte. Esos golpes me enseñaron a ser fuerte. Esos problemas me enseñaron a ser sabio. Me hicieron bien humano. Tuve que madurar precozmente. ¿Para qué? Para hoy en día tener jóvenes que darles este mensaje, tener que enseñarles que la etapa de la juventud es una etapa para sembrar, y sembremos bien para después cosechar también las cosas bien. No quisiera cansarlos, jóvenes. A veces es difícil en un espacio tan grande donde no se puede estar tan cerca de ustedes para que ustedes verdaderamente puedan entender, sentir estas palabras, pero sin embargo tratamos de hacer lo que se puede en un país que es tan difícil, poder promover la cultura, poder fomentar la lectura. Hoy en día pues todo se va por las cosas que más convienen, por las cosas que son fáciles y placenteras, y por eso es que estamos hoy en día en los últimos lugares de lo que es la comprensión lectora. Así que, jóvenes, quisiera agradecerles, les doy muchas gracias y seguimos para adelante. Muchas gracias. A conocer que María Dominga había nacido en un pueblo llamado Chato Chico, que entonces pertenecía a La Arena, hoy día pertenece a Curamori, y ella pastaba su ganado desde Chato Chico, llegó hasta el Médano Blanco, imagínense, hasta Sechura. Todo ese tramo venía pastando. Era una niña que en su época no le respetaban sus derechos, y cuando ella se pierde, ahí recién los padres la valoran. Entonces, ahí la importancia de la historia. Por eso es que difundí. Esa era la pregunta, Junior. ¿Bien? Muchos eventos, personajes que se enfrentaron, que reclamaron a los españoles. Y muchos de ellos están escritos aquí en este libro. Muchos hechos, acontecimientos, muchas costumbres, tradiciones están en este libro. Entonces, para terminar, yo quisiera que a través de la lectura, ahora con el internet, podemos investigar más sobre nuestra cultura. Yo quisiera que ustedes se sientan orgullosos de su cultura. Yo pertenezco, yo llevo sangre tayán. Yo desciendo de las capullanas. Las capullanas eran líderes, mujeres que gobernaron, mujeres que mandaban. Hasta el esposo lo mandaban, por si acaso. Pero llegan los españoles y proponen, imponen otras costumbres, la cultura española, donde el hombre siempre mandaba, donde el hombre siempre gobernaba, el hombre era rey. Entonces, muchas de las costumbres nos arrebataron, muchas cosas buenas, muchos valores nos arrebataron. Nuestra institución educativa Hermanos Meléndez se llama así por los hermanos Meléndez, que fueron dos héroes que fueron reconocidos en Perú. Nuestro colegio es emblemático en la Unión, ya que es uno de los primeros que surge aquí en la Unión. Tiene mucha trayectoria y muchos profesores que han servido por años a nuestra institución educativa. Bien. Vamos a obsequiarle un librito para que complemente, siga leyendo. ¡Los aplausos! Bien, a ver, vamos a hacerle una pregunta. A ver,
tú vas a comentar algo de tu familia. Sí, de tu familia. ¿Cómo se llaman tus padres? ¿Dónde has nacido? ¿Y qué tal te parece tu colegio? Sí, ¿cuál es tu nombre? Junior. Junior, aplausos para Junior, a ver. Bien, Junior. Mire, a Junior también le vamos a dar otro premio porque él es valiente. Muy bien, a ver, Junior, cuéntanos algo de tu familia y algo de tu colegio, ¿ya? Mi familia es, yo vivo, mis abuelitos, mi mamá, mis tías, mis tíos y mis primos. ¿Qué te parece tu colegio? Bien, las ganas de ser bonito, tiene muchos profesores, muchos alumnos y celebran cada fecha que se celebra. Por ejemplo, la canción criolla. La canción criolla lo celebran con danzas marineras, platos de nuestra comunidad y varias cosas. Muy bien, aplausos para Junior. Miren, Meléndez, por si acaso yo sí lo sigo, lo observo bastante. Junior tiene habilidad música. ¿Sí lo han detectado o no? Él conversa bastante sociable. Entonces, vamos a obsequiarle este librito, Junior. Ojalá que te guste para que lo sigas leyendo en tu casa. ¿Ya? Aplausos para Junior. Bien. Algún día que van a ser profesionales, van a conversar, van a tener que hablar al público y conversar. A ver, ven tú, venga, acá. Tú estás en promoción, ¿no? Promoción. ¿Cuáles son los planes para el futuro? ¿Qué deseas estudiar? ¿Cuál es tu proyecto de vida más adelante? Mi nombre es Ruga Stephanie Flores Carpoma. Tengo como proyecto de vida seguir mis estudios adelante, principalmente ir a la academia y lograr ingresar a la universidad, ya que pienso estudiar medicina veterinaria, lo que se conoce como ingeniería zootecnia. En todo caso, estudiar en un tecnológico y de ahí terminar con validar la carrera en otra universidad. Fernando Luján Cruz, ¿qué mensaje o emoción quiere transmitir con su libro Cómo ha cambiado la vida? Amigo Fernando. Muchas gracias, Mamita, muchas gracias por tu pregunta. Primeramente quiero agradecer por haber escogido leer mi libro. En realidad, mi libro, el mensaje que quiero dar es el mensaje de la rehabilitación. Fermín era un niño que salió de su pueblo, en su pueblo, nadie daba un sol por él. Pero después de tanto tiempo vuelve Fermín, después de 20 años, pero después de 20 años todo ha cambiado. Fermín vuelve, hace un viaje al pasado para curar las heridas.
los traumas que él había tenido en su pueblo, dado que cuando era niño lavaba los platos en un restaurante para ganarse su comida, pero el hombre, el dueño del restaurante, prefería botar la comida a los chanchos y no dársela a Fermín. Entonces Fermín ahora vuelve, y eso ha pasado en la vida real. He vuelto a ese restaurante, pero ahora el Señor me ha atendido muy bien, porque ahora yo soy el escritor Fernando Luján, porque ahora la municipalidad de mi pueblo me ha hecho un reconocimiento, mi colegio me ha hecho un reconocimiento, pero en ese entonces, cuando era niño, cuando andaba sin zapatos, donde nadie daba un sol por mí, entonces ese es el mensaje, la reivindicación del ser humano, la recompensa del ser humano que puede recibir por ese logro que ha obtenido, por ese progreso, por ese esfuerzo, por ese sacrificio. El señor al cual le vendía los pasteles, que muchas veces lo sentaba a la mesa como si fuera un hijo más, lo defendía de los golpes de su padre, también va a agradecerle. Y también tiene que ir a ver a Maribel, la chica que lo había despreciado por ser pobre. Y ahora, después de tanto tiempo, ahora las cosas han cambiado. Ahora Fermín había progresado. Por eso que es la reivindicación del ser humano. Tiene que visitar todos esos lugares, pero sobre todo para curarse las heridas del alma. Porque en ese pueblo no solamente había pasado necesidad, había sufrido, experimentado traumas, como por decir el día que violaron a su hermana, y él siendo niño no pudo defender a su hermana. Tenía que ir a ese lugar a curar esa herida. Tenía que ir a la Policía de Investigaciones del Perú, donde él había trabajado como el conserje, donde había visto los maltratos que hacían a los presos, cómo los ahogaban en una tina de agua para que ellos confesaran. Todas esas cosas muy duras que él vivió, tenía que ir. Por eso que el mensaje principal es la reivindicación del ser humano. Entender, jóvenes, que todas las cosas que nos suceden siempre obran para bien, que esas cosas, esas adversidades, esas necesidades nos hacen bien humanos, nos hacen madurar precozmente, y ese es el mensaje que quiero dar. Muchas gracias. Para el escritor Cosmer Troncos, en su obra Tallancas, ¿cuál es la enseñanza que nosotros como descendientes de la cultura tayán nos quiere dejar? La pregunta es, en su obra Los Tallancas, ¿cuál es la enseñanza que nos quiere dejar, ya que somos descendientes de la cultura tayán? Excelente pregunta, muchacho. ¿Tu nombre? John. Mira, cada 14 relatos que vienen aquí tienen cada uno un mensaje, pero la obra en general es a través de Tallancas. Para empezar, ustedes vienen de un pueblo valiente, un pueblo con identidad, un pueblo con mucha tradición, un pueblo con muchas costumbres, incluso con muchos saberes. Eso que tienen hasta la actualidad. El mensaje es que sentirse orgullosos de ser descendientes tayanes, sentirse orgulloso al lugar donde vayan, decir, yo vengo de la tierra de los tayanes, así como yo digo, donde voy, yo vengo de la tierra de los guayacundos, de Ayabaca. Ustedes deben decir, yo vengo de la tierra de los tayanes, que fue una cultura pacífica, pero también fue valiente, que enfrentaron a los invasores. Yo vengo de la cultura tayán, heredera de una gastronomía por excelencia, porque la gastronomía la heredamos también de los tayanes. Yo vengo de esa cultura tayán, la cual nos heredó nuestra forma de hablar, nuestro trabajo solidario, el uso de los canales de la tecnología, sentirse orgulloso. El mensaje final es sentirse orgulloso de su cultura y fortalecer una identidad propia heredada de la cultura tayana. Pregunta le quiero formular al escritor Fernando Luján Cruz.
Si en el futuro se reinterpretara su obra, ¿qué sería lo esencial para no perderse? Si en el futuro se reinterpretara su obra, ¿qué sería lo esencial para no perderse? Muy bien, gracias jóvenes por tu pregunta. Mira, en realidad no, hace poco se han escenificado mi libro de las lágrimas de mi madre, cómo ha cambiado la vida. También mi libro ha servido de guión también para la película de María Rey, que se ha estrenado en Alemania y que próximamente se va a estrenar en el Perú. Se está viendo actualmente la universidad privada poder hacer un cortometraje sobre mi libro Las lágrimas de mi madre, que es un libro que transmite muchas emociones. Ahora, cuando una persona pues sale adelante, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado de que a veces no la fama, el poder, te puede a veces perder. En el caso mío no sucede así porque, mire, ese niño que ha venido a participar, a mí me llena mucho de emoción porque así también yo he sido un niño. Hace poco en Sechura salió un niño y yo mientras que estaba firmando autógrafo, el niño quería hablar conmigo y los muchachos me apuraban para firmar autógrafo. Así que en un momento yo tuve que dejar a un lado a los autógrafos para atender a ese niño, y cuando me acerco a ese niño, el niño me habla al oído despacito, me dice que él es un niño que quería mi libro, pero que sus papás eran pobres, que no podía comprar el libro y quería que yo se lo regalara. Entonces en ese mismo momento yo me sentí atravesado emocionalmente y no podía hablar y lo abracé. Y en ese mismo momento me vi como si yo fuera ese niño que un día quería leer y mis padres no tenían dinero para comprarme un libro. Así es que yo nunca me olvido de mis raíces, nunca me olvido de dónde Dios me ha sacado. Así es que es muy difícil que yo entre en mí, por decir, la vanidad, la vanagloria. Siempre me voy a estar siempre ser humilde. Muchas gracias. Mi pregunta sería, ¿qué le inspiró cuando escribió la poesía Amor de Colegial? Ya que mencionaba a una chica a la cual imaginaba. Ya. Muy bien. La pregunta que me hace su compañera es ¿qué me inspiró a escribir Amor de Colegial? Y a ver, mira, ve cómo yo le digo que todas las cosas que nos suceden por algo. Cuando yo estudiaba, yo me sentaba al fondo donde se sientan los marginados, las personas que tienen muy pocas esperanzas. Pero el corazón que no sabe de diferencia, me enamoré de la chica pues de mi salón, que era una chica que tenía mucho dinero, ¿no? Y como yo en la realidad no podía estar con ella, porque yo siendo un niño precozmente era maduro, sabía de diferencia, sabía que sus padres nunca me iban a aceptar por ser pobre. Y como no podía en la realidad, ¿qué hice? Me volví fantasioso. Y en mi fantasía comencé a escribir todos esos versos. Y esos versos que escribí fue lo que se convirtieron en Amor de Colegial. Un amor inocente, puro, tierno, dulce. Un amor que no sabe de malicia, propio de la inocencia de un niño. Y escribí ese libro Amor de Colegial. Y tal vez Dios quiera el próximo año también ustedes lo puedan leer. Es una historia de amor contada en verso. Muchas gracias. A ver, de una vez, de iluminado, porque Dios, al momento que estamos escribiendo, tenemos la idea de lo que se va a escribir del mundo, y lo que es viviendo. Cuento una historia real, necesaria, en los verdados de nuestra idea, una historia que tiene bastante de realidad, como un poquito de mentira. La primera pregunta es para el autor Sánchez Troncos. ¿Qué es lo que lo inspiró a escribir su primer libro y en qué año fue su publicación? Primer libro, a ver,
Yo me inicié en un distrito, en un pueblo de la sierra, Frías. El año 99 fue nombrado como docente en Frías. Está mi colega Pánfilo, que trabajamos juntos. Llegué y conversaba con los maestros, los alumnos, ¿qué saben de su pueblo? Ni el profesor, ni el alumno. Ahora, ¿qué hago? Empecé a investigar. Le dejé al pueblo de Frías. Llego acá al Bajo Piura.